Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Me da mucho gusto que empiecen ya a conectarse de forma tan pronta. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con la segunda parte de la viuda de Sarepta. Si tú no escuchaste o no viste el mensaje anterior, te recomiendo mucho que lo busques en el Instagram, pues es el video anterior, y en el Facebook, pues igual. También en YouTube están todo en orden, en la lista de reproducción de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Hoy ya estamos en el tema número 7, gracias a Dios. Ya vamos 7 temas, ¿verdad? Y hoy vamos a concluir por fin el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, donde estamos analizando, pues obviamente, a Elías. Ya llegará el momento en el que podamos analizar a Eliseo, ¿verdad? Pero pues bueno, nos vamos por orden y vamos leyendo la escritura, y creo que ha sido de muchísima bendición. Hoy no va a ser la excepción. Primero Dios, vamos a tener muchas cosas que analizar. Buenas noches a todos los que están en el Facebook, todos los que están ya en el Instagram. Les recuerdo que en Tesalónica, el gran ejemplo, subíamos esta enseñanza el mismo lunes a las 10 de la noche, ¿verdad? Se hacía como un estreno, pero ahora les recuerdo que sigue en YouTube, en el mismo perfil, pero los martes a las 8 de la noche, por si te lo pierdes o por si quieres volverlo a ver y te sea más fácil buscarlo en YouTube, pues ahí puedes hacerlo. Y bueno, pues vamos a orar antes de empezar, porque esto se va a poner muy bueno. Hay muchísima enseñanza todavía de lo que a veces, ¿verdad? Siempre queremos que es una historia, una anécdota dentro de las escrituras. Analizando la profundidad siempre vamos a encontrar mucha sabiduría, así que pues ve compartiendo este video para que todo el mundo lo pueda ver. Gracias Dios, te damos en el nombre de Jesús, porque nos permites estar un día más, Señor, compartiendo sobre el profeta Elías, sobre este estudio. Señor, te damos gracias porque tú eres quien nos guía, porque tu Espíritu Santo es el que nos recuerda y nos enseña todas las cosas. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, hablando, que todo lo que está escrito en tu palabra sea una revelación para nuestra vida, que nos edifique, Señor, que nos construya como cristianos y cristianas conforme a tu propósito, a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad tanto de escuchar como de predicar la palabra. Gracias, Señor, por estas redes sociales también. Danos sabiduría siempre para utilizarlas para la edificación de la iglesia y para alcanzar a los perdidos, Señor. Que nosotros seamos instrumentos tuyos en tus manos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No es seamos, es seamos, ¿verdad? Bueno, pues espero que estén muy bien. Por allá ya no están en el Instagram, está Alfredo, Edna, Susi. Aquí en el Facebook no puedo ver quiénes están, solo cuando saludan, ¿verdad? Un saludo también a George. Buenas noches a todos. Y pues bueno, vamos a empezar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17. Y pues vamos a seguir adelante. Lo que vimos en el episodio pasado fue, pues obviamente, cuando Elías llega con la viuda de Sarepta, ¿verdad? Aquella viuda que había recibido la instrucción de parte de Dios de sostener a Elías. Y cuando llega Elías, pues nada más tenía un puñado de harina y un poquitito de aceite, ¿verdad? Hola Iván, muy buenas noches, qué gusto verte por acá. Y bueno, pues vamos a seguir adelante, vamos a encontrar sabiduría. Y dice el versículo, me acabo de perder, 17, primer libro de Reyes 17, sigue adelante, ¿verdad? Termina el 16 con que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Punto y aparte, ¿verdad? El versículo 17 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo?
y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué increíble historia, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar algunos datos que son bien interesantes. Y bueno, pues empezando, ¿verdad? Dice el versículo 17, y quiero empezar enseñándote algo que está mal enseñado. Porque yo me encontré, pues cuando hemos estado, ¿verdad?, estudiando la vida de Elías, de Eliseo, sus milagros, a través de la Escritura, como pues ahora tengo la bendición de poder compartir contigo, yo me encontraba que decían que, bueno, el hijo de la ama de casa, que es la viuda de Sarepta, pues que no había muerto, ¿verdad?, que solamente había estado debilitado por una gran enfermedad. Pero es algo muy curioso porque yo siempre les he aconsejado en todos los estudios que seamos muy diligentes al momento de estudiar la palabra cuando nos sentamos a estudiarla de una forma adecuada, ¿verdad? No digo que todo esté mal, pero cuando nos metemos a profundidad a entender cada versículo, ahora sí que cada palabra desde su raíz, pues nos damos cuenta de que hay cosas que, como dice el doctor Armando muchas veces, ¿verdad?, toman un pedazo del texto para sacarlo del contexto y formar un pretexto. Entonces, incluso en comentarios bíblicos yo me encontré que, como dice aquí el versículo 17, que el hijo cayó de una enfermedad tan grave que no quedó en él aliento, toman este versículo solamente y enseñan que en realidad lo que había sucedido es que sí, se había enfermado de una forma muy grave, pero cuando dice no quedó en él aliento es porque estaba muy fatigado, porque estaba muy enfermo, porque estaba muy averiado, ¿verdad?, deteriorado por la enfermedad que estaba sufriendo, que en realidad no nos revela la palabra de Dios qué es lo que tenía el hijo de la viuda. Y dicen, y bueno, no es que Dios a través de Elías lo haya resucitado ni nada, pero pues vamos a ver qué cosa tan tremenda son esos comentarios que pues yo no sé si solamente los tienen como para vender o los publican, y también tengo que decirlo, ¿verdad?, las casas editoras que solamente pues publican y publican y publican sin saber el contexto verdadero de la palabra de Dios. Yo creo que es un buen negocio para ellos, y eso pierde muchísima credibilidad en muchos comentarios, porque pues se equivocan a la luz de las Escrituras. Y con esta enseñanza equivocada quiero empezar esta segunda parte de la viuda de Sarepta, porque te tengo que decir en qué es en lo que está mal, ¿no? Cuando estos autores o estos comentarios hablan del versículo 17, que dicen que no murió, están contradiciendo al afirmar eso los versículos posteriores, ¿verdad? Porque dice el versículo 18, y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. La viuda ya estaba dando por hecho que estaba muerto, ¿verdad? Él le dijo: dame acá tu hijo, y lo tomó, subió, clamó, ¿verdad? Dice el versículo 20, Elías a Jehová, y le pregunta, ¿verdad?, Elías a Jehová: aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Da una vez más ahora Elías, primero la viuda y después Elías, da razón de que el hijo estaba muerto, no estaba en una enfermedad grave, sin aliento, sino que verdaderamente había ya perdido la vida. Ajá, y luego Elías una vez más ora al Señor y le dice, ¿no?, clama al Señor para que el alma de él vuelva al niño. Y entonces dice que Jehová le escucha y dice, le revivió. Si hubiera estado solamente enfermo, pues entonces qué necesidad habría de que dijera que Dios había revivido al hijo, ¿verdad? En el versículo 23 una vez más Elías le dice: mira, tu hijo vive. Es decir, el hijo verdaderamente había muerto. Entonces
Aquí están 4 evidencias de que el comentario del versículo 17 de algunos autores donde dicen que no había muerto y que no hubo resurrección es equivocado, pues tanto la viuda como Elías en un par de veces y Dios mismo hablan de muerte y de resurrección, lo que me lleva a decirte que este es el primer caso de resurrección. Qué cosa tan increíble y qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Acuérdate que, pues bueno, si bien es cierto que el conocer o no, si fue la primera resurrección o la primera al menos que está establecido dentro de la palabra de Dios, afecta o no nuestra salvación, o es una doctrina en la que nosotros podamos basar nuestra salvación, pues no es así, ¿verdad? O sea, pero es bien interesante encontrar todas estas evidencias, ¿no?, que hacen aún más evidente el gran amor y sobre todo el poder de Dios. Pero bueno, entonces, ojo con los comentarios bíblicos, ojo con las herramientas que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Ya sea que tú estés estudiando algún tema, métete mucho, sí, a leer a los grandes escritores, ¿verdad? Pero compáralo siempre con la Biblia, analiza bien la Biblia, porque pues a lo mejor si tú querías dar un estudio, lo estoy poniendo como un ejemplo, acerca de la resurrección del hijo de la vida, del hijo de la viuda de Sarepta, pues a lo mejor hubiera dicho, me voy a leer un comentario y aquí analizo qué dice el versículo 17, y a lo mejor tú replicas, ¿verdad? Repites lo que encontraste en esta pues aparente herramienta, y pues estamos cometiendo un gravísimo error, ¿verdad? Y digo gravísimo porque es grave, o sea, nosotros no podemos interpretar la Biblia de forma personal, la misma Escritura habla de su propia interpretación, ¿no? Entonces, pues quitarnos siempre la capacidad que nosotros podemos tener de análisis o de retención de enseñanzas, y más bien enfocarnos en una lectura guiada por el Espíritu Santo de una forma sana, de una forma calmada, tranquila, sin prisa, entendiendo la historia, porque ¿sabes qué me ha ayudado a mí mucho? Y se lo he compartido a las personas que pues a veces me han entregado sus bosquejos de algún tema que tienen para compartir, y que yo les ayudo pues a revisarlo para ver que esté con la ayuda del Espíritu Santo pues bien lo que van a predicar. A mí me sirve mucho aconsejarles que cuando estén leyendo, pues estén imaginando, ¿no? Imaginando verdaderamente los sucesos, y eso a nosotros nos lleva a detenernos en palabras, detenernos en situaciones, en los tiempos, si es pasado, presente progresivo, etcétera, futuro, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos grupos de personas se describen en un versículo? Hay tantas cosas que son... Te podría decir algunas de las reglas de la homilética, que es la parte de la doctrina donde nosotros podemos hacer estudios y poderlos compartir, bosquejos, etcétera, pero pues lo mejor de todo siempre es la guía del Espíritu Santo. Y bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Dice, después de estas cosas, la palabra después, pues no nos da a entender que fue inmediatamente después de que las vasijas no menguaban, ¿verdad? Ni de aceite, ni las tinajas de harina, sino que pues obviamente pasó un tiempo, ya que la promesa del Señor había sido que pues mientras el Señor en su voluntad pudiera estar proveyendo a la viuda, a su hijo y a toda su casa, como ya lo vimos, que era una grande familia, pues pasaron obviamente días. Hubo seguramente más sucesos, todo el mundo empezó a vivir mejor, todo el mundo estaba contento, agradecido con Dios, ¿verdad? Porque pues ¿quién no puede estar agradecido con el Señor cuando pues su provisión nunca nos ha faltado, a ti como a mí? A ti que me estás viendo, que me estás escuchando, si podemos estar conectados en este estudio en vivo o en un estreno en YouTube, o si lo vas a escuchar en audio posteriormente, etcétera, etcétera. Nosotros estamos siendo muy bendecidos por Dios, y la bendición no cesa, ¿verdad? Sino que sigue y sigue. Y a lo mejor aquí tú estás recibiendo harina, y en otro estudio vas a recibir aceite, y en otro pan, y en otro pescados, etcétera. Y siempre la provisión de Dios está en nosotros. Entonces dice, después, dándonos a entender que ya había pasado tiempo de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. La ama de la casa, estamos de acuerdo que era la viuda, ¿verdad? De Sarepta.
Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y como vimos en el inicio, pues, ¿qué quiere decir? Que estiró la pata, que entregó el equipo, que chupó faros, que todo lo como lo quieras decir. O sea, se murió. Y ella dijo a Elías en el versículo 18, aquí vamos a empezar con una enseñanza padrísima. Dice, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Híjole, miren, hay algo que es bien común en la iglesia de Jesucristo, en todos los que somos cristianos. Más común de lo que en realidad debería de ser, ¿verdad? Y es que muchas veces nos estamos sintiendo o en todo momento culpables o seguimos siendo acusados por Satanás de pecados que cometimos en nuestro pasado. El contexto es, la viuda, es una viuda evidentemente, las viudas, como vimos en el episodio pasado, eran relegadas de la sociedad, estaban viviendo aparte, no había quien las ayudara, no eran como de la élite de una sociedad, ¿no? Ni de una comunidad, ni es que fueran con dinero, ni que tuvieran riquezas. Todo lo contrario. Las viudas la mujer viuda tenía una situación muy difícil que vivir en aquellos tiempos. No solo eso, ella, como vimos en el episodio pasado, estaba ya cansada, desesperanzada, aun cuando ya había recibido una orden de Dios de sustentar a Elías, que en algún momento llegaría a su vida, de Dios mismo, como lo analizamos. Pero la desesperanza seguía reinando, la incredulidad seguía reinando. Llega Elías, como lo vimos, y le pide que le dé de lo único que tiene. Y ella le dice, solo tengo este puño de harina, este poco de aceite, vine a juntar 3 palos para hacer lumbre, una torta, comerla mi hijo y yo y dejarnos morir. Qué cosa tan terrible. Una viuda relegada, pobre, rechazada, con un pequeño, y todavía llega Elías y le pide de lo único que tiene. No había esperanza para ella, decía, se quería dejar morir. Elías, como lo vimos, la reta, le dice, entra y cocíname y verás que el Señor te va a prosperar y no te va a faltar harina, no te va a faltar aceite. Y eso fue una luz de esperanza para la viuda, ¿verdad? Ella dijo, bueno, pues sí, voy a hacerlo. Obedeció, como lo analizamos, recibió la bendición del Señor por haber obedecido y siguió adelante, ¿verdad? Alimentando y teniendo sustento no solo para ella, su hijo, sino toda su casa. Y de pronto nos vuelve a dar la palabra de Dios una luz de lo que verdaderamente había en el interior de la viuda. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Primero, qué cosa tan rara, ¿verdad? Porque la aflicción que tenía la viuda, que es normal, pues había perdido a su hijo, hace voltear su desesperanza, hace voltear esta tristeza sobre Elías, ¿no? Porque Dios sabía evidentemente la viuda sabía evidentemente que Elías era enviado por Dios. Entonces, en lugar de que la viuda le reclamara, lo digo entre comillas, a Dios, le reclama al varón de Dios. Y le empieza a reclamar lo que ella quería en realidad, reclamarle a Dios. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La viuda muestra una vez más su corazón que después de haber recibido de parte de Dios una orden para sustentar a Elías, después de haber confirmado que era Dios quien le hablaba, pues llegó a su vida el profeta Elías. Después de que ella, en desesperanza y en completa agonía, dijo, me dejaré morir con mi hijo, Dios hace un milagro a través de Elías y de su boca cuando le dice, no faltará la harina, no faltará el aceite, y lo vive, porque hablamos que empieza con la palabra después, el versículo 17, cuando ya había ocurrido tiempo.
Y dice, el final del versículo 15, Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseaba, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Ya estaba ella con 3 evidencias así contundentes de que Dios, primero, era real, y que se había mostrado a la viuda. Dios puso su mirada sobre la viuda y sobre su vida. Fue un instrumento de uso honroso para el Señor. Aún así, ¿qué sucede en el versículo 18? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. La viuda tenía en su conciencia que Dios estaba castigando a la viuda con la vida de su hijo por las iniquidades que había cometido en el pasado. Qué cosa tan terrible, porque nosotros conocemos a través de Isaías, a través del Nuevo Testamento, en los Salmos, cómo el Señor, cuando existe un genuino arrepentimiento, echa nuestras iniquidades, nuestros pecados al fondo del mar, ¿verdad? Se olvida de ellos. Y cómo es el ser humano y sobre todo cómo es el reino de las tinieblas que trae a nuestra mente todo lo malo que hicimos. Por eso el Satanás, diablo, que significa adversario y acusador, nos recuerda cuántas veces hemos pecado, nos recuerda los pecados que cometimos, nos recuerda las actitudes que tuvimos, nos recuerda absolutamente todo eso que nos marcó de una mala forma y que nosotros mismos, tristemente, muchas veces no somos capaces de soltar. Aprendí en algunos cursos, por supuesto, a través de la lectura de la palabra de Dios, pero sobre todas las cosas, a través de una comunión genuina con el Padre, que lo que yo cargaba y que Cristo ha llevado ahora en la cruz del Calvario, no tiene por qué venir una vez más a mi vida y seguirme marcando y seguirme etiquetando. ¿Qué pasa con la viuda? Le reclama a Dios. Imagínate que Elías en realidad es la personificación, o bueno, no quiero decir la personificación, sino que Elías es la representación, eso es lo que quise decir, de Dios mismo. Entonces la viuda se dirige a Elías como si se dijera a Dios: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Cuál es tu problema conmigo, Elías? ¿Cuál es tu problema conmigo, Dios? ¿Qué tengo yo?, le dice, ¿verdad? Has venido a mi casa para recordarme que yo he sido una pecadora y ahora, Señor, ¿me estás castigando quitándome a mi hijo? ¿Qué cosa tan terrible? ¿Qué cosa? Porque imagínense, ¿cómo nosotros podríamos, en el mejor de los sentidos, y pues evidentemente la tristeza de perder un hijo como la viuda de Sarepta debe ser algo de lo más terrible que puede atravesar el ser humano, pero hace pensar en la debilidad muchas veces espiritual y en la fortaleza almática, como lo hemos visto a lo largo de este estudio y de todo, y a lo largo de más de un año de estudios los lunes por la noche. Nosotros siempre debemos de tener sometidas las emociones, el alma, a la fortaleza del espíritu y no viceversa. Y entonces la viuda se empieza a enfrentar a una situación completamente horrible, que es la pérdida de su hijo, de una enfermedad. Tenemos que ser claros y pensar que una enfermedad mortal como la que tenía el hijo de la viuda, pues no tomó 1 hora, no tomó 3 horas, no tomó 5 horas, ¿verdad? Pudo haber tomado 2 días, 3 días, 1 semana, 15 días. El deterioro evidentemente fue progresivo hasta que quedó sin aliento, es decir, murió. Yo pienso que durante todo ese tiempo la viuda pudo haber estado experimentando esta acusación de Satanás, el recordarle nuestros pecados, el recordarnos que hicimos algo terrible, que hicimos algo que no merecía, según nuestra percepción, el perdón de Dios, y que seguimos siendo esa misma persona. A lo mejor alguien que asesinó, a lo mejor alguien que robó, a lo mejor alguien que hizo algo terrible, ¿verdad? Sigue Satanás acusándolo y le sigue diciendo: tú, muy cristiano podrás ser, podrás creer mucho en Dios, podrás congregarte los domingos, quizás servir en algún ministerio, pero tú sigues siendo un asesino, tú sigues siendo un mentiroso, tú sigues siendo un adúltero, un ladrón, tú sigues robando, sigues haciendo todo lo malo delante de Dios. Ese verdaderamente es tú.
Escúchame bien, esa nunca va a ser la voz de Dios, esa nunca va a ser la voz de Jesucristo. Cuando hay algo que te pueda atormentar, incluso, y tengo que decirlo, palabras de hermanos en la iglesia, palabras de personas que se supone que nos aman en el Señor, etcétera, etcétera, vienen con una lengua bífida, ¿verdad? Con una lengua como de serpiente, a nada más a tirar veneno y acusarnos, lamentablemente se están dejando usar por el reino de las tinieblas. Y cuando nos hacen sentir mal, yo te voy a dar un consejo que vale oro, pregúntate siempre si Jesucristo te hablaría de esa manera. Y la realidad es que no. Y la viuda, recibiendo los ataques de Satanás, dice, Señor, ¿cuál es tu problema conmigo? Me estás castigando por todo lo malo que hice. Yo ya soy una persona buena. Yo le di de sustento a tu profeta como me enviaste. Creí en tu palabra. Y ahora, Señor, me estás castigando por todo lo que cometí. Fíjate qué grave contradicción, y esto hay que analizarlo de una forma muy clara. Por un lado, la viuda estaba completamente agradecida con Dios porque nunca escaseó la harina ni el aceite y toda su casa subsistió, incluyendo al profeta, a su hijo y a ella misma, ¿verdad? Cree en Dios y le agradece a Dios. Por otro lado, en la voluntad y soberanía de Dios, su hijo enferma y muere. En ese instante, ella ya no cree en el Dios que pudo haberla sustentado y que la sustentó durante toda esa crisis. Es decir, solamente le creía a Dios lo que le convenía. Cuando he tenido la fortuna y la bendición de poder compartir el devocional de ofrendas en la congregación en Vida Nueva para el Mundo Toluca, cuando he tenido la oportunidad de hablar acerca de la Escritura, yo siempre les pido, por ejemplo, a ver, levante la mano quien cree en Dios, y pues ya sabes, ¿no? Todos, pues claro, y gracias a Dios, que bueno, está bien. ¿Quién cree que toda la palabra de Dios, quién cree que la Biblia es toda la palabra de Dios? Amén. Entonces, todo el mundo dice, sí, ¿verdad? Pero toda. No podemos pensar que la voluntad de Dios a veces sí es de Dios, a veces no es de Dios. Yo solo me quedo con lo que me gusta de Dios y con lo que me confronta, con lo que me exige una fortaleza espiritual o un fortalecimiento o cruzar un desierto de adversidad como la viuda de Sarepta. Eso yo no lo recibo. Entonces, tenemos a una sola persona que era la viuda, creyendo completamente en la soberanía de Dios y en su provisión y los milagros que hizo a través de Elías con la harina, con el aceite, con su sustento, y la misma persona al mismo tiempo está dudando de que Dios es un Dios que ya la había perdonado, que ya había olvidado sus pecados. Ella misma estaba dudando que Dios no tenía memoria de lo que ella era antes. Es decir, estaba pensando que Dios todavía tenía algo en contra de ella y se las estaba cobrando con su hijo. ¿Cómo nosotros podemos pensar en algo así si en primer lugar, escucha bien esto, Dios ya había hablado con la viuda de Sarepta, Dios ya le había dado una orden, le había dicho, va a llegar un tipo, lo tienes que sustentar, es uno de mis profetas? Y la viuda ya había tenido ese encuentro con el Señor, como analizamos en el episodio pasado. Ya había tenido ese encuentro con el Señor. Ella ya creía que había sido un instrumento, ¿verdad? Bueno, lo analizamos y vimos cómo al final de cuentas ella todavía lo estaba dudando. Pero al final, cuando vio la harina y el aceite, ella misma declaró que Dios era bueno, ella misma vivió del milagro de Dios. Podríamos pensar que ella estaba convencida de que Dios era Dios, de que el Señor era su Dios y que, como dice Jeremías, todos los planes del Señor eran de bien para ella. ¿Cómo es posible que pasado muchos días, como dice el versículo 15, después de que acontecieron todas estas cosas, según el versículo 17, muere su hijo y ella duda, a la luz del versículo 18, que Dios la haya perdonado? Entonces, ¿en qué Dios estamos creyendo? Y eso, te repito, es algo que es una constante y es bien común dentro de la iglesia de Jesucristo, que seguimos cargando con lo que se supone ya no somos. Si nosotros ahora somos, como dice el apóstol Pedro en sus cartas, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ahora somos hijos, tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios, según Juan 1:12. ¿Cómo podemos nosotros, como la viuda, pensar que somos aquella persona que siguió
cometiendo o que dejó de cometer iniquidades, pero que ahora Dios se las está cobrando. En un lenguaje pues muy claro, eso es lo que le dice. ¿Qué tienes conmigo, Señor? ¿Me estás castigando por lo que hice antes, llevándote a mi hijo? Esas son las palabras de la viuda. ¿Cómo es posible que pueda preguntarle eso a Dios? Yo entiendo, te repito, el dolor, pero sostuvo a su hijo, como lo vamos a estar viendo, y puso el alma por encima del espíritu. Puso sus emociones por encima de la voz de Dios cuando la escogió y le dio una orden de sostener a Elías. Puso su alma y sus emociones por encima de la evidencia cuando cuando Elías llega a su vida, puso sus emociones por encima de los milagros del aceite y de la harina, puso por encima sus emociones, creyó más que estaba siendo atacada y Dios se estaba desquitando por lo pecadora que era, llevándose a su hijo. Y a la luz de Isaías 43, esto es un grave error. Dice Isaías 43 en el versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Si la viuda verdaderamente también hubiera tenido una fe por encima, una fe espiritual, por encima del alma, por encima de sus emociones, ella hubiera sabido y hubiera conocido que Dios estaba en su soberanía, por su voluntad y con un propósito eterno, tomando la salud de su hijo e incluso su vida. Y lejos de contradecir lo que Dios mismo era con sus percepciones emocionales y haber cuestionado al Señor, le hubiera dicho quizá como Job, ¿verdad? Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Isaías 43, 25, yo no me acordaré de tus pecados. Pero la viuda le dice, me estás castigando. ¿Qué te hice? ¿Qué tienes conmigo? Me estás castigando por mis iniquidades, por el pasado, pero si Dios es el que dice, obviamente, familia, hermanos, hermanas, todo a través de un genuino arrepentimiento, Dios nos perdona y no se acuerda de nuestros pecados. El Salmo 103, 12. Dice así: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios no tiene presente nuestras rebeliones, obviamente las sabe, obviamente a Dios no se les olvida así, no le da amnesia, ¿no? A lo que se refiere la palabra, a lo que nos enseña Dios mismo, es que Él no guarda rencor en su corazón y las trae a colación. No es a lo mejor como tu esposa, como tu esposo, no es a lo mejor como aquella persona de que ha dejado acumularse mil cosas y cuando viene un pleito te suelta desde hace 5 años todo lo que tiene en contra de ti, nunca lo olvidó, siempre lo albergó en su corazón para que el día en que pudiera explotar, explotara como una bomba nuclear y entonces poder hacer pedazos a la persona a la que le estás recordando todas las iniquidades o todos los errores que tuvo. Dios no es así. La viuda debió haber sabido que no estaba sucediendo la muerte de su hijo por causa de sus pecados. Nos lo enseña Isaías, nos lo enseña el Salmo 103 también, pero en el Nuevo Testamento, Hebreos 14 nos da también una idea clara de cómo el Señor no tiene en el corazón guardar rencor sobre algo que Él mismo ya perdonó. Vamos a analizar rápidamente Hebreos 14 porque esto es algo increíble. Y te decía, es algo de lo que comúnmente, una vez más, me ha jugado una jugarreta. Mis versículos. Espérenme un poco. Evidentemente Hebreos no tiene 14 capítulos, ¿verdad? Bueno, ahorita estoy seguro que me acordaré. Pero el tema evidentemente
es ese. La viuda de Sarepta no había razón para que ella pudiera reclamarle al Señor, porque le estaba reclamando en persona a Elías, pero quien sabía que era la representación de Dios en su hogar, en su casa, era Elías. Entonces la viuda lo toma. Ahorita espero recordar el versículo, porque por aquí lo tenía y algo se me metió aquí, otra vez error de dedo en mis bosquejos, pero lo vamos a encontrar. Y entonces el Señor dice en el versículo 18, ¿no? ¿Has venido a mí a traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, hablando ahora a Elías, por supuesto, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Ojo, los aposentos en las casas de aquella época eran como lo que ahorita a lo mejor conocemos un ático, ¿verdad? Es decir, sótano por debajo de la habitación y ático por encima de la habitación, es decir, la parte de hasta arriba de la casa. Estudiando esto a mí me pareció algo tan interesante porque quizá tampoco tú te habías puesto a pensar que, bueno, era una viuda con su hijo y estaba sosteniendo a un hombre que acababa de llegar a Sarepta, que venía de otras regiones y que posiblemente ya estaba cobrando fama, pues recordemos que había aventado una advertencia súper fuerte de parte de Dios sobre Acab y sobre Jezabel. Y que además Sarepta es el lugar, ¿verdad?, de Jezabel. Y entonces, ¿ustedes no creen que toda la gente, sabiendo cómo tenía relegado a la viuda y a toda su casa, empiece a notar, primero, que no faltaba el alimento y segundo, que había un hombre dentro de esa casa? Eso fue algo, o eso hubiera podido ser algo muy serio, y posiblemente para los religiosos, para todos los que se sentían, pues ahora sí que casi Dios, que eran los que guardaban la ley, que eran los eruditos, que eran los que el mismo Jesucristo dijo que ponían cargas sobre la gente que ni ellos mismos podían llevar, hubieran podido acusar a la viuda de estar con un hombre ajeno, con una persona extraña, sobre todo hombre por supuesto, dentro de su casa. Pero la Biblia es tan sabia y nos relata cómo es absolutamente todo. Dice el versículo 19, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y le llevó al aposento. Este aposento era el ático. Elías no vivía en la casa. Los áticos incluso tenían una entrada externa. No, por ejemplo, si uno llega, igual tu casa, mi casa, etcétera, llegamos y queremos subir al segundo piso, pues estamos dentro de la casa, subimos las escaleras que están dentro de la casa y llegamos al segundo, tercer piso, etcétera, o a un edificio, lo que tú me digas. Las escaleras son lo que nos transporta a los pisos superiores, están dentro de la habitación. Los aposentos en este tipo de casas tenían una entrada externa de la casa, ¿verdad? Esto, fíjense qué sabio era Dios y por supuesto la sabiduría que tuvo Elías y la viuda de que determinaran que él viviera en el aposento como era debido para proteger la integridad de la viuda, de su hijo y por supuesto de toda su casa, que ya lo analizamos en el episodio pasado. Pero escucha esto, la viuda dentro de sus emociones, la viuda no era solamente viuda, ¿verdad? Ahora ya no tenía a su hijo. Escucha bien esto. Era viuda y ahora era ni siquiera hay una palabra que define a un padre que ha perdido a su hijo. Un hijo que ha perdido padres se le puede denominar huérfano. Pero ¿cómo se llama la madre o el padre o los padres que han perdido un hijo? Es algo de verdad. Debe ser algo completamente terrible. Y dice el versículo 19, Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. La viuda tenía a su hijo en su regazo, completamente muerto. Tuvo que desprenderlo del regazo de la madre. Entonces, como te decía en un inicio, si tú utilizas tu imaginación y encuentras
La verdadera tragedia, cerrando los ojos, pidiendo al Espíritu Santo que te pueda poner en la situación para poder comprender por qué hay una enseñanza tan importante en estos versículos, te vas a dar cuenta que era una situación verdaderamente seria. Estaba toda su casa sostenida por el Señor. Elías estaba siendo sostenido por la viuda, a través de ella el Señor le sostenía. Había harina, había aceite, había prosperidad alimenticia, tenían un techo, habían pasado días, no había problema, y empezó a enfermar el hijo y ahora muere. El quebranto de su corazón debió haber sido tal, yo me imagino que tenía sostenido con todas sus fuerzas a su hijo en el regazo. Y la orden de Elías, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo. Ojo, es punto y seguido. Dame acá tu hijo. La viuda no se lo entregó. Seguramente la viuda no escuchó la orden, no la quiso obedecer, no le hizo caso y seguía teniendo a su hijo apretado contra su pecho. ¿Por qué? Porque ella no se lo dio, entonces él lo tomó de su regazo. Elías tomó al niño de su regazo, se lo quitó a la madre y lo llevó al aposento donde él estaba. ¿Quién? Elías, como ya lo definimos, y lo puso sobre su cama. Versículo 20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo? Ojo. Vuelve a cerrar los ojos y piensa. Toma al niño, sube al aposento, lo pone sobre la cama y le dice Elías al Señor, Señor, ella me ha estado sosteniendo. ¿Has afligido a esta persona haciéndole perder a su hijo? La pregunta de Elías al Señor no era un reclamo. Era una pregunta, yo creo que válida en un momento en el que Elías también estaba completamente sorprendido o en shock por la voluntad del Padre. Ella me recibió, ella te recibió, ella te obedeció, ella me sustentó, ella me puso donde dormir, tengo una cama, tengo un aposento, tengo mi propio espacio, he estado aquí y Señor, ahora en tu voluntad, tú tomas la vida de su hijo. ¿Lo imaginaste? Te pido que vuelvas a cerrar los ojos y ahora escuches. Y clamando a Jehová dijo, la palabra clamando, esta palabra significa grito, significa hablar con mucha fuerza. Viene del hebreo kará, como cara, pero con acento en la A. Kará. Cuando tú escuches o veas en la escritura que dice clamar, clamar no es otra cosa sino hacerlo con todas tus fuerzas, con toda tu energía, alzando la voz de una forma clara, casi gritando. Entonces, Elías no llegó al aposento y dijo, Señor, ¿qué pasa? Ella me ha estado sosteniendo y ahora tú tomas la vida de su hijo. Señor, estoy en shock por tu voluntad, ¿no? Elías jamás, como lo vamos a analizar, jamás le reclamó ni nada. Estaba haciendo un cuestionamiento porque él estaba sorprendido. Y entonces, imagínense en la estancia, imagínense en la parte de abajo, la viuda llorando, la casa, que seguramente todos conmovidos, todos tristes, tratando de consolar a la madre. Sube Elías al aposento y clama, es decir, grita a gran voz, con voz alta, posiblemente con llanto, con desesperación, en shock y en sorpresa. ¿Qué tengo? Le dice, Jehová, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y siguió clamando, gritando en alta voz, como si Jehová pudiera escucharlo de un monte a otro, aunque el Señor escucha nuestros pensamientos, nuestro corazón. La voz de Elías se levantaba de una forma así exuberante. Y le dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él.
3 veces se tendió sobre él. No había como que Elías, ay bueno, yo ya sé cómo resucitar muertos, metiendo sobre él. 1, 2, 3, Señor, manda tu espíritu que entre una vez más en él y ¡pum! Un espíritu de vida y nada. Elías tampoco había sabido nunca acerca de esto. Fue el espíritu el que lo llevó. Porque a veces somos tan cerebrales de que ¿qué haría, no? Para seguir la voluntad del Padre, para hacer un propósito, para cuando ya escuché la voz de Dios y me parece tan absurdo. Elías lo único que hizo fue seguir el impulso que el Espíritu puso en él. El Espíritu de Dios tomó al niño, porque no se lo quiso dar, como ya vimos la viuda, lo tomó de su regazo, lo subió y él hizo un clamor a Jehová. Yo estoy seguro que eso debió haber durado en lo que él hablaba con el Señor, en lo que él buscaba dirección del Espíritu, en lo que el Espíritu lo movía a tenderse sobre él 1, 2, 3, en lo que Elías estaba en shock, cuestionándose por qué el Señor en su soberanía y en su voluntad había determinado quitar la vida del hijo de la viuda, aquella persona que le había sostenido. Seguramente estuvo dando de vueltas, estuvo clamando, acuérdate, gritar, levantar la voz, Señor, ¿cómo es posible? Ella me ha estado sosteniendo, ella ha sido instrumento tuyo y ahora, Señor, tú tomas su vida. Señor, y se acostaba y se tendía sobre él 1, 2, 3 veces y clamaba y que su alma vuelva y que reviva. Clamaba al Señor y Elías, te repito, no sabía qué hacer. No es que se tendiera sobre él 3 veces porque ya tenía práctica y fuera una especie como de conjuro, ¿verdad? Ah, no, pues para resucitar niño de enfermedad grave, de viuda, hay que tenderse 3 veces, clamar al Padre y pedirle, ¿no? Como si fuera una orden, que su alma regresara y que cobrara vida una vez más. No, todo lo que hizo fue guiado por el Espíritu Santo. Y a veces, te repito, recibimos una orden del Señor y nos puede parecer así lo más absurdo y no actuamos como Elías. En confianza, en fe, no nos bajamos de la barca como Pedro y caminamos sobre las aguas. ¿Por qué tenemos que hacer cerebral todo lo que viene de parte del reino de Dios? ¿Por qué tenemos que querer entender primero antes de creer? Y es al revés, nosotros creemos para poder entender, no queremos entender para después poder creer, porque nosotros no andamos por vista, sino por fe. Elías no sabía qué iba a hacer, él sabía solamente que estaba siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios y él clamó al Padre. Dios mío, aún la vida en la casa que estoy hospedado es afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová, le seguía clamando a gran voz y afligido y en shock y con llanto y con voz muy fuerte. Yo no puedo gritar aquí porque pues, a lo mejor se satura, pero podría gritarlo. Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Versículo 22, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Revivió, para los que dicen que no se murió. Revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Qué cosa tan maravillosa, qué cosa tan espectacular. La primer resurrección a través de un verdadero clamor. Esto a nosotros nos enseña primero que tenemos que aprender a dar pasos de fe aún en las situaciones más complicadas. A veces queremos contar con las personas a las que queremos ayudar, queremos contar con las personas a las que nos rodean, que podemos hacer algo. La viuda no le quería entregar a su hijo, ella entendiblemente estaba afligida, no se lo entregó. Elías lo tomó de su regazo y él no dijo, paso número 1, subir al aposento, número 2, ponerlo en la cama, número 3, tirarme 3 veces y gritarle a Dios, y en ese momento ordenarle que regrese su alma, y entonces esos son los pasos de resurrección 1.0. No, él era movido por el Espíritu Santo como tenemos que ser movidos cada uno de nosotros y hacer verdaderamente lo que está en lo irracional, pues es algo espiritual. Y actuamos en fe y actuamos con Dios de nuestro lado, obedeciendo, ¿por qué no?
Elías no, una vez más, como todo lo que hemos visto a lo largo de este estudio de Elías y Eliseo, nunca cuestionó al Señor. Y te repito, este cuestionamiento que él le hace, ¿verdad? Elías en el versículo 20, no es porque esté preguntándole al Señor, le esté exigiendo una explicación. Está en shock, dice: Padre, ¿cómo es posible que hasta la persona que está sosteniéndome, que ha sido utilizada por ti, tú has determinado quitarle a su hijo? Señor, es una aflicción tan grande. Y se tendía sobre él. Jehová, ¿cómo es posible que esté muerto este niño? Y se tendía sobre él. Jehová, Señor, clamo a ti en gran voz, ya sin gargantas, que su alma vuelva y que reviva. Y entonces el Señor, por una oración poderosa, por una oración convincente de que Dios puede hacer las cosas, por una oración que traería una vez más convencimiento a la viuda de que Dios era verdaderamente Dios y era real, a ver si de una vez por todas dejaba de dudar, ¡pum!, lo vuelve a la vida. Y entonces dice el versículo 24, entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pues no, ya había creído en el Señor desde antes. Pues no, el Señor ya le había dado una orden antes incluso de conocer a Elías. Pues no, ella debió haber creído en el Señor, pues le dio una orden y después la orden se cumplió, que iba a llegar alguien y llegó. Pues no, ella debió haber creído verdaderamente en Dios cuando vio la harina y las tinajas llenas de aceite y que no cesaban, y alimentó toda su casa por muchos días, incluyendo Elías. Pues no se supone que eso ya era prueba suficiente para la viuda de que Dios era verdadero. Dios nos ama tanto y anhela tanto que podamos poner nosotros toda nuestra fe y toda nuestra confianza en el Padre, que Él es capaz de hacer lo que hizo con la viuda de Sarepta para que de sus labios, una vez más, y ahora sí, de forma convencida, de forma tajante y por siempre, la mujer pudiera creer y confesar que Jehová era Dios. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Así como la viuda le reclamó a Elías, que en realidad era un reclamo a Dios, así le está diciendo: yo sé que tú eres varón de Dios, como diciéndole al Señor: yo sé que tú verdaderamente eres Dios. Nosotros no podemos pensar en lo que fuimos antes. Nosotros no podemos dar paso a las acusaciones ni a los recuerdos que Satanás puede traer a nuestra vida, que el acusador trae a nuestra vida, y que entonces nosotros pensemos que Dios se las está cobrando con nosotros y que no hemos sido restaurados, justificados ni hechos limpios a través de la sangre de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. No es necesario que nosotros tengamos que pasar algo por el gran interés que Dios tiene de que depositemos verdaderamente toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Él. Dios amaba tanto, vas a decir: uy, pues qué rudo, no importa, o sea, Dios es un Dios soberano, es el dador de vida, ¿verdad? Él da y quita, Él es el que pone reyes, pone vida, quita vida, hace prosperar, hace todo deteriorarse, fue el que detuvo la lluvia, el que detuvo el sol, el que retrocedió también el sol, es el que ha resucitado a tantas personas, es el que ha sanado, es el que te justificó, es el que nos ha restaurado, el que restaura matrimonios, corazones, es el que nos ha dado un corazón de carne. A través de Él es que somos nosotros hechos hijos de Dios. ¡Qué cosa tan impresionante! ¿Tú crees que Dios tomar la vida del niño como objetivo para que la viuda por fin, una persona relegada, una persona que no tenía esperanza, una persona que había sido ya testigo del poder del Señor, no dudara más? No esperemos a que algo suceda para que nosotros tengamos que voltear al cielo y decirle: ah, sí, Señor, verdaderamente tú eres Dios. ¿No hemos tenido suficiente evidencia de parte de Dios? ¿No hemos nosotros sido ya presas de todas sus bendiciones? ¿No hemos nosotros encontrado consuelo, consejo, fortaleza, esperanza? ¿No hemos encontrado unos brazos que nos reciben y no nos juzgan? ¿No hemos encontrado en el Señor perdón de pecados? ¿No hemos encontrado en el Señor vida eterna y no condenación eterna? ¿Qué esperamos verdaderamente para creer en el Señor? Y no solamente creer y decir: pues es que yo creo en Dios. Satanás también cree en Dios y no deja de ser Satanás.
Es decir, yo voy a creer en Dios y que como dijo Dios a través del profeta Jeremías, todos sus planes para mí son de bien. Y aun cuando mi madre y mi padre me dejaren, Dios nunca me dejará, Dios nunca se olvidará de mí. Es tiempo de que nosotros nos volvamos al Padre, pero no solamente por decir quiero ser cristiano, voy a tener una vida ya congregacional, voy a ir a mis estudios, voy a llegar temprano a la alabanza, voy a hacer lo que me dice mi pastor, los líderes, voy a leer 5 capítulos de la Biblia diario. No, no se trata de eso. Se trata verdaderamente de que nuestra fe, toda nuestra confianza, sin necesidad de más evidencia, sino la que ya hemos tenido hasta este segundo de nuestra vida, sea suficiente para entregarnos por completo al Señor. Qué cosa tan maravillosa esta, aunque dolorosa, tan impresionante historia de la viuda de Sarepta. Gracias le damos a Dios por estas enseñanzas. Y como el Señor nos dice a través, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que el Señor no trae a memoria nuestras iniquidades. El Señor no se está desquitando, el Señor nos ha perdonado, ha echado nuestros pecados al fondo del mar. No se recuerda de ellos, no los trae a colación, no es como nosotros que explotamos y recordamos todo lo que nos hicieron en el pasado. Si nosotros seguimos pensando quiénes éramos del pasado, no estamos viviendo la vida que Jesús vino a traernos en libertad. Y si tú tienes del cuello a las personas por lo que hicieron en su pasado, tú tampoco estás haciendo a las personas libres, ni te estás liberando. El perdón verdadero no es tanto por aquella persona que lo merece, puesto que nosotros fuimos perdonados. ¿Quiénes somos nosotros? Dice la Escritura, para no perdonar a los que nos han ofendido. Pero más que eso es por nosotros. ¿Por qué tendríamos que cargar con la basura que el Señor ha querido quitar de nuestra vida? La viuda tiene un encuentro con el Señor y sigue dudando y se quiere dejar morir. Llega Elías, otra evidencia, y empieza a dudar. Bueno, al final obedece, harina, aceite, y todo es dicha, todo es felicidad, y viene la adversidad. Se muere su hijo, pero como se pudo haber muerto su hijo, como se pudo haber derrumbado su casa. Esa fue la soberana voluntad del Padre. Hasta que llega Elías y Dios hace un milagro. ¿Qué clase de milagro? Resucita al hijo de la viuda, y entonces una vez más la viuda dice, si es cierto, si eres Dios. La historia de la viuda de Sarepta termina. No nos muestra en la Escritura si después ella volvió a dudar, pero qué necesidad. Como diría el hermano Juanga, primera de Juanga 5:25. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Si tenemos las bendiciones de Dios solamente extendiendo nuestras manos, con un genuino arrepentimiento, confiando plenamente en Él, entregando nuestra vida. Es que ya soy cristiana, yo ya se lo entregué, es que ya soy cristiano, yo ya hice mi oración de fe. No, es en todo momento. Esta situación, Señor, yo te la entrego, tú sabrás qué hacer, estos son mis anhelos, pero esta es mi situación. Señor, yo voy a vivir confiado como un león, caminaré en lo sobrenatural, obedeciendo tu voz. No necesito tener sentido, porque si hubiera tenido que tener un sentido lógico, ni Moisés hubiera hecho lo que hizo, ni Gedeón, ni Noé hubiera construido el arca. Es más, ni Cristo hubiera permitido que pasara toda su pasión. Le creemos a pesar de la adversidad. No necesitamos más evidencia, sino lo que tenemos ya ahora como hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, por este estudio en esta noche. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Hoy queremos decirte, Padre, que queremos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor. No necesitamos más evidencias ni más pruebas de que tú eres nuestro Dios, de que eres alguien real. No necesitamos más evidencias, Padre, para que nosotros podamos saber que es en ti la única persona en la que podemos confiar, la única persona que jamás nos fallará, la que ya no nos juzga, sino que nos ha justificado a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias te damos por este plan de redención, por este plan redentor que lo que hizo de nosotros es dejar atrás al viejo hombre, a la vieja mujer, Señor, y nos has hecho nuevas criaturas.
constituidos por el Espíritu Santo, fundamentados en la roca que es Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene cada pensamiento de esta fe que nosotros debemos de poner en práctica, no por saber que es lógico, puesto que el Espíritu no obedece lógica, sino obedece tu voluntad, Señor. Te damos tantas gracias y te pedimos que nos des una buena noche. Todo esto oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Acabamos con el capítulo 17. Nos vemos la siguiente semana porque vienen cosas súper increíbles. 9 en punto. Que Dios les bendiga, que tengan muy bonita noche. Comparte este video y te recuerdo que mañana se estará estrenando en YouTube a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga y muchas gracias por todo. Saludos y bendiciones. Bye, bye.